santo, yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, hermano, dígase de mí, yo quiero verte, Señor, yo quiero que tiene la exposición de la palabra. Amén. Aleluya. Bendiciones, amados. Bendiciones para todos. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos nuestros amados hermanos, a los amigos que nos visitan en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Siéntanse mejor que en su casa. Amén. Siéntanse como en la casa del Señor. Amén. Sí, porque a veces en nuestra casa nos sentimos mal. Sí, a veces no somos amados, no somos queridos en nuestra casa, a veces no somos comprendidos, pero aquí somos una gran familia en Cristo. Amén. Y a que no llevamos la misma sangre, físicamente hablando, biológicamente hablando, todos hemos sido lavados por la misma sangre, la sangre del Cordero. Amén. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y quiero hablarles acerca de quebrantar el espíritu de pobreza. Quebrantar el espíritu de pobreza. ¿Sabe usted que la pobreza es un espíritu? Pues en esta mañana vamos a hablar sobre lo que es quebrantar el espíritu de pobreza. Este espíritu, hermano, quiere apoderarse de los hijos de Dios. ¿Ha querido apoderarse? Desde tiempos antiguos, desde el tiempo de Adán, pues a través del pecado, a través de la desobediencia del hombre y de la mujer, entró un espíritu, hermano, de pobreza. Porque Dios, cuando crea las cosas, Dios las crea todas bien. Diga conmigo, Dios hace todo bien. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Eso lo dice su palabra. Que todo lo que Dios fue creando, dice, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que todo lo que Dios ha creado es bueno. Aleluya. Entonces Dios crea al hombre, crea a la mujer y los pone en un lugar bueno, porque todo lo que había creado pues era bueno. Quiere decir que el sitio donde
Segunda de Corintios. En el capítulo 8, versículo 9, si no cerramos su Biblia o no tiene ninguna aplicación allí en su teléfono, igual lo vamos a leer. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Voy a hacer referencia a algunos versículos bíblicos, pero solo vamos a leer el texto del momento. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Ya estamos en Segunda de Corintios? Ok, dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a volver a leer este versículo. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, diga, por amor a mí, se hizo pobre siendo rico, para que yo, con su pobreza, sea enriquecido. Gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios habla. Mira lo que nos dice de nuestro Señor. Nos dice que Él, siendo rico, la humanidad estaba perdida. Todos, dice la palabra, todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice su palabra. Pero había que hacer algo porque la humanidad seguía perdiéndose. A pesar de las leyes que Dios le dio a Moisés, a pesar de todo lo que la palabra de Dios había hablado, todavía el hombre seguía en el pecado, seguía en el error. Y dice la palabra de Dios que de tal manera Dios ama al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Viene Jesús a la tierra y dice la palabra que Él, siendo rico, porque Él estaba con el Padre en los cielos, Él estaba en su trono, Él estaba en su aposento, Él estaba en su riqueza, pero Él decidió dejar todo aquello allá para hacerse hombre y venir aquí a la tierra. Dice la palabra de Dios, porque vino, dice, y se hizo pobre. Se hizo pobre, Jesús se hizo pobre, porque Jesús no viene a nacer en una clínica 5 estrellas, no tenía una cuna, no tenía una casa, eran José y María, una mula, que no tenían ni dónde, ni lugar había para ellos, una familia de humildes, de escasos recursos, una familia que Dios escogió, que fue escogido por Dios, porque Dios escogió a María, porque Dios escogió a José. Usted lo puede leer en los evangelios, puede ver que Dios se le aparece a través de un ángel a María y le dice: has hallado gracia, para que el propósito de Dios se cumpliera aquí en la tierra. Y viene Jesús a nacer en un humilde pesebre, viene a nacer en un lugar tal vez con muchas incomodidades, con muchas carencias, pero la palabra es clara. Él se hizo pobre, Él decidió hacerse pobre, venir aquí a nacer como que si fuera un niño, el más pobre. Bueno, no vamos a decir el más pobre porque a lo mejor había más pobre, pero sí hacerse pobre. Vino con carencias que tal vez nosotros muchas veces nos quejamos y decimos: ay, pero es que a mí me falta, ay, pero que a mí me falta. Y cuando el niño va a nacer: ay, pero es que le falta todo, es que no tiene la cuna, es que no tiene la sábana, es que no tiene el gorro, es que no tiene el jardín, es que no tiene la almohadita que le ponen aquí para que no le dé frío, es que bueno, los zapaticos le aprietan y las medias le dan calor y falta usted de nada. Pero Jesús no tenía nada, no tenía nada materialmente hablando, porque le estamos hablando materialmente, físicamente, humanamente. Jesús nació y dice que su mamá lo envolvió en pañales. Vaya a ver cómo José hizo para que María envolviera en pañales a Jesús. También le tocó hacer muchos muebles porque era carpintero para tenerle allí sus telas y María pudiera envolver a Jesús en unos pañales.
para que usted y yo en su pobreza fuéramos enriquecidos. La pobreza, hermano, no está. Fíjese, Jesús era un hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios que hace sanidades, milagros y todo. Y tal vez muchas personas pudieron pensar, pero Jesús, bueno, si hacía tantos milagros, bueno, que hiciera un milagro y se enriqueciera él mismo. Pero no era la finalidad, no era el propósito que él quería. Él quería ir a la raíz del problema. Él quería de una vez y por todas quebrantar la maldición que al hombre le había sido impuesta desde Adán y Eva. Él quería de una vez ir a la raíz y quebrantar toda maldición. ¿Quiere decir que en Cristo todas las maldiciones están quebrantadas? Sí. Porque Cristo hizo un sacrificio perfecto y completo en la cruz. Estando en la cruz, Él dijo, consumado es. Es decir, todo está completado. Es decir, no me quedó ni una sola cosa por hacer, sino que todo ya está hecho. Diga conmigo, todo está hecho. Si decimos que le faltó algo, que algo no quebrantó, entonces decimos que el sacrificio fue incompleto. Pero el sacrificio de Cristo fue completo. Déjenme decirles, amados hermanos, que Dios nunca invierte para perder. Dios nunca invierte para perder, ni tampoco invierte en personas que no puedan producir. Dios nunca invierte en algo, Dios nunca hace algo para perder. Todo lo que Dios hace es ganancia. Es más, usted puede ver que Dios, en la palabra de Dios, no se habla de que Dios te va a añadir, sino que Dios te va a multiplicar, Dios te va a abundar, Dios te va a sobreabundar. Es decir, hermanos, que la bendición de Dios no es algo limitado, no es algo pequeño. El fruto de Dios no es algo pequeño, es algo grande. Que comenzamos con lo pequeño, sí, también. Hay que comenzar en lo pequeño para ir a lo mucho, es una ley de vida. Pero es que Dios no ha comenzado en lo pequeño, Dios va de lo grande a lo más grande y de lo más grande a lo más grande y a lo más grande y a lo más grande y, como dice la palabra, de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces Dios nunca invierte para perder, diga conmigo, Dios nunca invierte para perder. Y Dios ha hecho una inversión en usted. Y yo creo que Dios no ha perdido tampoco con usted. Y si usted está aquí escuchando la palabra, déjeme decirle que usted es una persona productiva, que usted es una persona eficaz, usted es una persona capaz, usted es una persona escogida por Dios y como fue escogida por Dios, está capacitada para hacer su propósito y llevar adelante lo que Él quiere que usted haga. Amén. Tal vez usted nunca le ha dicho que usted es capaz o que usted es productivo, pero así lo ve Dios. Dios lo ve como una persona altamente productiva. Todas las personas que Dios escogió fueron personas, usted se pone a ver en el caso de José, el hijo de Jacob, una persona productiva. El caso de Moisés, una persona eficiente, una persona capaz de realizar un trabajo, aunque Moisés no se lo creía. Ay, yo soy tan mudo, Señor. Pero el Señor le dice, eres tú y tú mismo eres el que vas a ir. Así que no empiece a poner objeciones, no empiece a poner pretextos, no empiece a poner obstáculos. Ay, que yo soy muy bajito, que yo soy muy flaquito, que yo soy muy altito, que yo tengo el pelo muy enrollado, que yo no tengo bonito, que yo soy muy negro, que yo soy muy blanco, que yo no hablo, que no tengo dientes, que tengo mucho, que nada, no empiece a poner obstáculos. Porque si Dios no llamó, déjeme decirle que Dios va a hacer con usted lo que Él va a hacer. La obra que ha comenzado la va a terminar. Y usted cumplirá el propósito que Dios tiene para usted aquí en la tierra. Su propósito se cumplirá. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, Dios no está interesado en que usted sea pobre. Porque dice la palabra donde acabamos de leer que Él se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos. Entonces Dios no está interesado en que usted sea pobre, ni que yo sea pobre.
asuntos así como lo haces espiritualmente. Entonces Dios desea que usted y yo seamos prosperados. Y ahora te va a decir, ay Dios mío, dígame esto ahora, hablando de la prosperidad, eso es del diablo, eso es del diablo. Tergiversado, sí. Malintencionado, sí. Pero Dios, la intención siempre ha sido que el hombre sea prosperado, que el hombre sea fructífero, que el hombre tenga cómo cubrir sus necesidades. Hermanos, nosotros vemos en la Biblia hombres inmensamente ricos. Abraham era un hombre inmensamente rico, tanto que los siervos de él y los de sus sobrinos se peleaban porque Abraham tenía muchas riquezas. David tuvo muchas riquezas. Salomón tuvo más riquezas que su padre. Entonces quiere decir que a Dios le interesa que usted y yo seamos prosperados. Diga conmigo, Dios desea mi prosperidad. Dios lo que no desea es que usted ponga sus bienes y todo lo que le vaya dando y todas las bendiciones que usted lo ponga en primer lugar y lo deje a Él. Eso es lo que Dios no quiere. Que pongamos el amor en el dinero y no lo amemos a Él, que es la fuente de toda prosperidad y es el dueño del oro y de la plata. Porque Dios, nuestro Señor, cuando vino aquí a la tierra, si usted se ponía a ver en los evangelios, habla muchísimo acerca del dinero. Jesús habla muchísimo acerca del dinero, de la moneda y de una cantidad de cosas, habló de los ricos. Pero también, cuando habla con aquel joven rico, le dice, bueno, si ya tú cumpliste todos los mandamientos, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, pero al muchacho no le gustó. ¿Por qué? Porque tenía su amor puesto en las riquezas, en sus posesiones. Dios no quiere que usted y yo pongamos nuestra vista en las posesiones, que nuestra confianza no esté en lo que tenemos, que nuestra confianza esté puesta en Él, que nuestra vista esté puesta en Él, que todo lo que nosotros hagamos sea para Él, que le dé la gloria a Él, que sea examinado por Él, que sea decidido por Él. Porque Dios no está interesado en que usted sea pobre. Hay gente que se cree pobre por el sitio en que nació. Hay gente que se cree pobre porque no tiene dinero. No tener dinero no quiere decir que una persona sea pobre. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y recuerdo aquella anécdota, aquella ilustración de un niño que su papá lo llevó al campo, una familia muy adinerada. Y el papá, para enseñarle al niño lo ricos que ellos eran y lo pobres que era el mundo, lo llevó al campo para que viera cómo vivía la gente del campo. Y pasaron unos días allá. Y al cabo del regreso del viaje, el papá empieza a preguntarle al niño, dime, ¿te gustó el paseo? Sí, papá, le dice el niño, me gustó mucho el paseo. ¿Y qué aprendiste? Aprendí, papá, lo pobres que nosotros somos. Y el papá se sorprende. ¿Cómo que lo pobres que nosotros somos? Si nosotros tenemos que comprar agua y el agua nos sale por la regadera, ellos tienen un manantial donde brota el agua. Nosotros tenemos que alumbrar nuestra casa con bombillos. Ellos tienen todo el firmamento que les alumbra. Nosotros tenemos un perrito, ellos tienen muchos animales en el campo. Gracias, papá, porque me acabas de enseñar lo pobres que nosotros somos y lo ricos que ellos son. Es la realidad. Es la realidad. Ahora te voy a decir, váyase a vivir para el campo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mi familia es del campo, a mucho orgullo y mucha honra, de verdad que sí. Entonces esto nos va, hermano, estamos hablando de que Jesús vino a que el hombre fuera libre de todo espíritu, de pobreza y de toda
a esos pensamientos, si le damos cabida, viene y hace enemigo con nosotros. Martín Lutero dijo, en algún momento dijo, los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza. Digo, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas. Lo que sí podemos evitar es que hagan niños. ¿Ok? No podemos evitar que vengan pensamientos negativos a nuestras vidas, pero sí podemos evitar dejarlos entrar. Si los dejamos entrar, allí es el problema. Porque los pensamientos negativos están a la orden del día. Por lo que vemos, por lo que oímos, por todo lo que nos rodea, allí están los pensamientos negativos que van a venir a nosotros. Pero si nosotros los dejamos, le damos una cabida, le damos puerta, así como cuando usted tiene en su casa y usted sabe que está la plaga de la mosca y usted abre la ventana, ¿qué cree usted que va a pasar? Se meten las moscas. Pero si usted viene y está pendiente, cierra la ventana, cierra la puerta, pone el parabichos ahí en la puerta para que no se metan los ratones, para que no se metan los insectos no se van a meter. Los pensamientos negativos pueden estar, pero nosotros tenemos armas que Dios nos ha dejado para nosotros poder combatir esos pensamientos. Porque nosotros en Cristo Jesús, ya Cristo se hizo pobre. No se haga el pobrecito, porque Cristo ya se hizo pobre. No vuelva a decir más nunca en su vida, yo soy pobre. Más nunca lo vuelva a decir, porque usted no es pobre, porque entonces estamos haciendo mentirosa la palabra. Si yo digo yo soy pobre, entonces yo me conocí a Jesús. Entonces yo no soy el hijo de Dios, porque los que todavía son pobres son los que no le han conocido y no conocen la palabra de 2 Corintios 8:9, que dice que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, para enriquecerme. Entonces usted no puede tener esa palabra en su vocabulario. Ay, que soy pobrecito. No. Ya usted no es pobrecito. Y si quiere pasar de ser pobrecito a ser hijo de Dios, pues ahorita al finalizar le hacemos la confesión de fe para que sea un hijo de Dios. No hay ningún problema. Miren, mis hermanos, no hay en el reino de Dios ninguna persona, no hay nadie que esté en cero. No hay ninguna persona en el reino de Dios que esté en cero. Mi suegro, siempre aprendiendo yo cosas de él, ¿verdad? He compartido tanto tiempo con él. De hecho, bueno, he compartido más años con mi suegro que con mi esposo, porque conocí primero a mi suegro, que después perdí conocer a mi esposo. Ese fue el que me casó. Lo pensó bien, ¿eh? Lo pensó muy bien. Lo muy bien, le surgió afecto. Él siempre me decía, mira, hija, decía él. Como él es González, decía, no hay un González limpio. Siempre decía él. Y siempre algo tenía en el bolsillo. Decía él, ¿no? Siempre algo tenía que tener ahí, como usted sabe que los viejitos de antes les gustaba todo ahí, usted sabe, en el bolsillo. Nada en la tarjeta, nada en la puerta, sino en el bolsillo ahí donde lo pudieran tocar, algo terrible. Él decía, no hay un González limpio, decía él, pero déjeme decirle que en el reino de Dios tampoco hay nadie que esté en cero. Dígaselo que tiene todo, dígale, hermano, en el reino de Dios no hay nadie en cero. Y a lo mejor no te va a decir, pero esta mujer se volvió loca, re loca. No importa, déjeme a mí con mi locura que yo soy feliz. Sí. Cuando la persona se cree pobre, o en algún momento incluso dice que es ateo, que las personas que no, por ejemplo, si usted todo el tiempo anda hablando, anda diciendo que es pobre, primero se lo va a creer usted y después se lo va a creer los demás también. La persona que no tiene, o vamos a decir que la pobreza le da desventaja a las personas de que se han escuchado. Eclesiastés
dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Por qué no lo escuchaban si era tan sabio? Porque era pobre. Pero tenía sabiduría. Pero era pobre. Era pobre. Usted no ve, viene una persona y se para en la plaza y dice, quiero darles un anuncio, y nadie le para. Pero viene, no sé a quién podemos poner, viene alguien que sea hijo de Rockefeller, Rockefeller, imagínese usted, un hombre ancho de contra mega millonario, familiares allá en los Estados Unidos, a lo mejor de los de edad, se acordarán, se para y todo el mundo lo escucha. O se para Lorena Mendoza en la plaza y dice, vengan acá, y todo el mundo. ¿Por qué será? La influencia, ¿verdad que sí? La influencia. Dios quiere que usted sea una persona de influencia. Dios quiere que yo tenga, sí, Dios quiere que usted tenga, que usted sea prosperado espiritualmente, primeramente, pero también que usted pueda tener no pobreza, sino prosperidad financiera. Para que usted también sea una persona, si usted ahorita no es de influencia, sea con una mayor influencia de la que tiene. Sí, porque muchas veces podemos decir, y en los proverbios está, no envidien lo que tiene el otro, y no vean lo que tiene el otro. Pero, ¿por qué no tenerlo de nosotros? ¿Por qué los hijos de Dios siempre tienen que ser los pobrecitos? ¿Por qué los hijos de Dios siempre tienen que ser, o tendrían que ser el que no tiene estudio? ¿Por qué el hijo de Dios no puede ser el que prospere? ¿Por qué no puede ser el empresario? ¿Por qué no puede ser el médico? ¿Por qué no puede ser el abogado, el ingeniero, la persona influyente que se para en cualquier lugar y es escuchado? ¿Por qué? El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. Conocimiento es solo información, información que metemos aquí en nuestra cabeza. Es información, la sabiduría es diferente. El conocimiento lo da el mundo, lo da la universidad, lo da el centro educativo, te lo da, pero la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de lo alto. La sabiduría es esa capacidad que la persona tiene para hacer cosas, para aplicar el conocimiento que se ha adquirido. Santiago dice que tiene falta no de conocimiento, sino de sabiduría. Dice, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Él no dice piden conocimiento, dice no, pidan sabiduría. ¿Para qué? Para saber conducirse, para saber cómo aplicar ese conocimiento aquí en la tierra. ¡Aleluya! Porque si solamente nos llenamos de conocimiento y no lo aplicamos, no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. No hacemos nada. Entonces, mis amados hermanos, muchas cosas se pierden. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos sabiduría. Muchas cosas se pierden. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, hemos perdido el juicio. Vamos a así decirlo. ¿Qué es un juicio? Juicio es la facultad del entendimiento de alguien. Es la facultad que tiene una persona
muchas veces hemos perdido el juicio. Muchas bendiciones se pierden porque no hemos sabido distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted no ve cuando a una persona le sacan una muela al acordar y dice, ay, esa es la muela del juicio. Ya perdiste el juicio si te sacaron al acordar. Es decir, ya perdiste la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Los dones del Espíritu Santo de Dios están en nuestra vida. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo el discernimiento del Espíritu. Amén. El poder discernir las cosas para saber, mis amados hermanos, y nuestras bendiciones no se pierdan. Amén. ¿Cuántas bendiciones no nos ha dado Dios y las hemos perdido? ¿Por qué? Porque no hemos sabido distinguir las cosas. Porque no hemos visto. Y nos hemos ido tal vez a la ligera. Y las bendiciones de Dios, las bendiciones que Él mismo nos ha dado, se han perdido. Dígale que tiene el lado, hermano, no pierdas tu bendición. No pierdas tu bendición. Mire, Dios nos ha dado a todos, nos ha dado tiempo, nos ha dado talentos y nos ha dado también tesoros. Dios te ha dado a ti y a mí días que administrar. Nos ha dado tiempo. El tiempo para unos es largo, para otros es corto. Dios vive en el tiempo, Dios es eterno, pero nosotros aquí en la tierra, Dios nos ha dado días. Dios puso la lumbrera, y Génesis dice que puso el sol, la luna, los puso para que fuera el día y la noche, para que nosotros pudiéramos contar nuestros tiempos, nuestros días. Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones, habilidades, todos somos diferentes. Y también nos ha dado tesoro, que es como invertimos nuestro tiempo y nuestros talentos. Todos aquí tenemos talentos y tenemos tesoros. Dios nos ha dado la fe como un escudo. Tenemos el escudo de la fe, dice la palabra en Efesios, para apagar todo dardo de fuego del enemigo. Tenemos un escudo y cuando nosotros tenemos la fe como escudo, cuando el enemigo nos lance un trato, nosotros estamos seguros. Lo que hacemos es que nos defendemos. Tenemos un escudo allí con el cual nos estamos defendiendo, pero no es todo, hermano, es por fe, porque la fe sin la obra es muerta. Dios te ha dado a ti la fe, pero también te ha dado talento que tú puedes poner por obra para que puedas alcanzar una prosperidad. Gloria sea a Dios. Tengo aquí un proverbio: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Leyendo estos versículos del proverbio, habla de la instrucción, habla de los hijos, pero muchas veces, hermanos, no solamente nosotros los grandes, sino los niños también pierden el juicio. Los niños también, hermanos, pierden las bendiciones. Si nosotros desde pequeños no corregimos a nuestros hijos a que ellos retengan las bendiciones que Dios les ha dado, las van a perder. Tenemos que corregir a nuestros hijos porque muchos no están distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Y si Dios le bendice, hermanos, Dios bendice a nuestros hijos, si no saben distinguir también entre lo bueno y lo malo, que Dios los haya bendecido, si no tienen ese discernimiento, esas bendiciones se pierden. No solamente nosotros, sino ellos también. Por eso necesitamos, hermanos, desde temprano, que nuestros hijos aprendan, hermanos, lo bueno, lo malo, que ellos aprendan, hermanos, que las bendiciones vienen de Dios, que Dios los va a prosperar, que Dios los va a bendecir, pero que ellos deben también cuidar de esas bendiciones que Dios quiere para ellos. Amén.
estudiaba, nadie estudiaba, porque la venida de Cristo ya estaba cerca. Y muchos después, siendo adultos, oye hermano, lamentaban no haber estudiado, porque querían estudiar y decían no estudien porque ya Cristo viene. Y muchos que pudieron haber sido profesionales, que pudieron haber sido prosperados, no lo fueron porque no hace falta, cuando sí hace falta. Cuando necesitamos, estamos en un tiempo, hermanos, tan corrupto que estamos viviendo, donde necesitamos que los hijos de Dios estén en todos los ámbitos. Miren qué bendición, hermanos, los hijos de Dios que están en los centros asistenciales, que pueden orar. ¿Saben cuánto testimonio de personas cuando esta ola, el año pasado, la ola de COVID, tremendamente arropó al mundo entero? ¿Cuántos hijos de Dios médicos sabían que le ministraban cuando ni siquiera los familiares podían estar con las personas? Que les ministraban, que les hablaban, que les oraban, que les daban palabra de ánimo a las personas que estaban padeciendo allí adentro. Hermano, es una bendición. Es una bendición que en los lugares educativos hayan, hermanos, profesionales, que hayan maestros, maestras, que hayan psicopedagogos, que hayan personas que puedan atender a nuestros hijos y que no digan ese muchacho lo que está loco, sino que puedan orientar correctamente. ¿Cuánta falta hace, hermano? Personas capacitadas en medio de un mundo donde nosotros nos estamos moviendo, que dentro del sistema judicial haya hombres y mujeres íntegros delante de Dios que puedan ejercer la justicia aquí en nuestro país. ¿Hace falta o no hace falta? Claro que hace falta. Y en todas las áreas, hermano, en todas las áreas. Personas con temor de Dios, hombres y mujeres de Dios. Mujeres sabias como Esther, que se levanten, mujeres sabias como Débora, que dicen que servían al pueblo como madre. Hermanos, necesitamos que el pueblo de Dios esté en todas las áreas. Pero si vamos con una mentalidad de que yo soy el pobre, yo soy el que no puedo, yo soy el pobrecito, tú sabes, yo soy como Calimero, como a mí, siempre a mí, porque a mí todo me culpa, siempre yo, todo me pasa a mí. Si usted va con esa mentalidad, no va a llegar a ningún lado. Las personas hablan, hermano, de empoderamiento. Empoderamiento. Hay que empoderarse, pero ¿qué más nos vamos a empoderar nosotros? Si tenemos al poderoso de Israel que habita dentro de nosotros. ¿Qué más poder tenemos nosotros? ¿Qué más poder? Dios de gloria tenemos nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Hermano, lo tenemos todo. Cristo es la plenitud del Padre. Cristo es el todo. Todo gira en torno a Él. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y todo gira en torno a Él. Y nosotros lo tenemos a Él. ¿Qué más queremos? Será un montón. ¿Por qué? ¿Qué más? O sea, no entiendo. Hay que empoderarse, hay que empoderarse. Pero ¿cómo te vas a empoderar? Simplemente manifiesta a Cristo. Manifiesta a Cristo. Y cree lo que la palabra de Dios dice de ti. El mundo te puede decir lo que quiera, pero nosotros debemos creer lo que Dios dice de nosotros. El mundo a lo mejor te dirá, tú eres un pobre que no sirve. A mí me dice la palabra de Dios que Dios desde antemano preparó obras buenas para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios dice que no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Dios dice que yo soy su nación santa, que yo soy su pueblo adquirido, que Él no solamente me formó en el vientre de mi madre, sino que desde antes de la fundación ya yo estaba en sus planes, y que usted estaba en sus planes, y como estaba en sus planes, lo formó. Ay, no, yo soy producto de la casualidad, porque mi mamá no se iba a casar con mi papá. Eso era en la mente de ellos, pero en la mente de Dios usted tenía que nacer de ese simiente. Y
ser el nuevo pacto. El mundo no dice lo que nosotros somos, lo dice Dios. Dios lo dice. El que dice quiénes somos nosotros está aquí, en su palabra. Crea lo que dice Dios de mí. Ay, pero que yo soy. No, yo no soy. Dios me hizo. Aleluya. Y no soy pobrecito porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Pero ¿saben qué? Muchas veces hemos despreciado el consejo. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado el consejo? Muchas veces nos hablan, nos dicen, nos orientan, nos corrigen y nosotros decimos no, este no sabe nada, esta no sabe nada. ¿Sí? Y no solamente experimentamos una pobreza económica, sino también muchas veces espiritual. Podemos venir a una pobreza espiritual. Ya con la pobreza espiritual, ya todo lo demás sigue para abajo. Porque lo espiritual es lo primero. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado el consejo? Salomón decía, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Eso es Proverbios 13:18. El que menosprecia, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Usted quiere ser honrado? Agarre el consejo. No solo para que llegue a viejo. Porque se dice, no, el que no agarra el consejo no llega a viejo. Bueno, agarre el consejo para que llegue a viejo, para que reciba honra y prosperidad también. Miren lo importante que es. Y miren que Salomón fue una persona, sabia. Una persona tenida como muy sabio. Una persona que aplicó el conocimiento y la sabiduría. Se derribó en muchas cosas, sí, pero fue un hombre muy sabio. Muy sabio. Y al final de sus días, él vino y escribió las cosas que había aprendido, vamos así decirlo, sus experiencias. Y él viene y dice que pobreza y vergüenza vienen aquellos que menosprecian el consejo. Imagino yo a Salomón, en su experiencia de vida, a lo mejor diría, oye, hubiera podido haber sido más prosperado, pero ¿cuántos consejos hemos despreciado? ¿Cuántos consejos hemos despreciado nosotros? Mira, ten cuidado, mira, no te vayas por allí, mira esto, después entonces nos lamentamos y decimos, ay, si hubiera escuchado. ¿A usted le ha pasado? Sí, a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado. Pero Dios, hermano, honra la fidelidad. Dios honra nuestra fidelidad. Amén. Hay que ser diligentes en lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser diligentes. Diga conmigo, diligentes. ¿Quién es una persona diligente? Es una persona que pone interés, esmero, rapidez para realizar un trabajo. Eso es una persona diligente. Yo puedo decir, por ejemplo, oye, las hermanas, domingo a domingo, las hermanas que cocinan son diligentes. Son muy diligentes. ¿Por qué? Porque se esmeran, se esfuerzan, trabajan con agrado, con amor en realizar la comida que se hace todos los domingos. Los que realizan las arepas en la mañana son personas diligentes, son personas, ¿verdad?, comprometidas, esforzadas, estas personas valientes, siempre traen la comida en la mañana, tiempo para los hermanos. Son personas diligentes. Así que no hay aquí ninguna persona perezosa. La pereza en el nombre de Jesús se va, que es lo contrario a la diligencia. Una persona que no se esmera, una persona tardía, una persona que que no cumple con lo que tiene que hacer, es una persona perezosa. Pero la palabra de Dios nos dice, mira
4 capítulos, no, y mejor voy a esperar media hora más, y se fue el tiempo. Se acabó el tiempo. No estoy diciendo que descansar sea malo, pero descansar demasiado al llegar hasta el término de pereza es otra cosa. ¿Ok? No me vengan a decir que no. Sí, descanse, claro que sí. Pero también tenemos que ser diligentes. Diga conmigo, diligentes. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que trabajar con esmero, con rapidez, con eficacia. Tenemos que ser diligentes en todo lo que el Señor nos ha mandado y en todas las cosas que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Díganle al que tiene al lado, véale la cara al que tiene al lado. Mira esta cara de diligente que tiene su hermano. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No, tú piensas, ay, mamá. Sí, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que viene el Señor de la viña. Él entrega talentos. Él entregó talentos, uno le entregó uno, uno le entregó tres, uno le entregó otro. Y uno fue diligente, pero otro fue perezoso. Pero él vino, a todos vino. A todos vino. Y a todos les pidió cuenta. Y Dios no va a pedir cuentas a todos. Que nos encuentre siendo diligentes y no perezosos. Amén. Gloria a Dios. Pero no solamente hay que ser diligentes, también tenemos que ser buenos administradores. Buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Para ser buenos administradores necesitamos sabiduría. Sí, de esa sabiduría que viene de Dios, de esa capacidad que viene de Dios para administrar todo lo que se nos ha dado. Nosotros tenemos que administrar el tiempo, tenemos que administrar las habilidades que Dios nos ha dado y también tenemos que administrar los tesoros que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a administrar. No, esos son para los que estudian administración. No, todos somos administradores. Se requiere del obrero que sea hallado fiel, que sea digno, que sea buen administrador. Somos mayordomos. Diga conmigo, yo soy un buen mayordomo. Somos mayordomos, es decir, ¿cómo es un mayordomo? Un mayordomo era una persona a la cual le confiaban una casa y todo lo que había en ella, la riqueza, todo. Y el mayordomo tenía que cuidar de eso como si fuera suyo. Escuche bien, como si fuera, no que es, como si lo fuera. Es decir, poner el mismo empeño en cuidar algo como si fuera suyo. Es decir, a mí me traen este teléfono. Este teléfono es del pastor Gustavo. Y él me dice, te lo voy a prestar, cuídalo como si fuera tuyo. Pero no es tuyo. ¿Qué hago yo? Sé que es de él, lo uso, pero lo cuido tanto o tal vez hasta más, porque si no, me quedo sin el chico y sin el pecado. Criollamente hablando. Ay, pero yo no tengo para comprar un teléfono y el pastor Gustavo me lo prestó. Tengo que cuidarlo, porque si no tengo que pagárselo. ¿Verdad que sí? Nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos da. Lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Él, pero lo cuidamos como si fuera nuestro. ¿Ok? Dios nos da a administrar muchas cosas, muchos talentos, tiempo, nos da a administrar la vida espiritual, nos da a administrar también recursos. Hay personas que perdieron el juicio, no administraron bien, no escucharon el consejo tampoco y se fueron a pobreza. Quebraron. ¿Por qué? Porque no entendieron. Pero Dios quiere que usted entienda. Dios quiere que yo entienda. Dios quiere que nosotros, amados hermanos, seamos buenos administradores. Las posesiones no son malas, amados hermanos. No
santo, ni el discernimiento, ni nada. Pero lo que sabían, ¿verdad? Porque la conciencia, hermano, habla, la conciencia dice, aunque nosotros aún no tengamos al Espíritu Santo de Dios, la conciencia nos habla y nos dice lo bueno y lo malo. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.